retomando, decíamos en principio que no era, la esencia no era la sola materia, porque la materia no es principio de conocimiento, porque no es por ella por lo que algo se ordena en distintos géneros y distintas especies, no es algo que determina, no es algo por lo que algo está determinado, por lo tanto quedamos en el vacío. Y después de haber descartado la materia como principio de conocimiento, hablábamos de que tampoco la sola forma en donde estamos, la sola forma tampoco es principio de conocimiento. Y ante la pregunta, ¿por qué no? Nos decíamos, porque la materia entra en la definición. Es la respuesta de Tomás, que es algo que nos falta esclarecerlo. La materia entra en la definición de la sustancia compuesta. Y es por la materia en la sustancia compuesta mentales por lo que conocemos la realidad. No conocemos una forma irreal, conocemos formas reales, formas de este mundo. Entonces, la materia entra, es lo que se nos ha afirmado, en la definición de la sustancia compuesta. Esa es la declaración que se ha hecho. La materia entra en la definición de la sustancia compuesta. Esa es la declaración de Tomás. No solamente hay materia física en las cosas conocidas, sino que también hay materia en la definición de las esencias de la sustancia compuesta. Entonces, tenemos que ir detrás de esa materia, precisarla, entenderla. ¿Qué significa esa frase de Tomás de que la materia entra en la definición de la sustancia compuesta? Claro, no son sustancias simples que también son reales. Estamos hablando de que hay materia en la definición de las sustancias compuestas, de las esencias compuestas. Entonces, vamos allá. En el numerito 3, ahí no nos va a explicar mucho tampoco, página 35, dice, no puede decirse tampoco que la esencia signifique una relación existente entre la materia y la forma, o algo sobreañadido a ellas, porque esto sería por necesidad un accidente extraño a la misma cosa, y no se conocería esta cosa mediante ella, todo lo cual conviene a la esencia, ¿no? Las cosas se conocen por su esencia, no por sus accidentes. Así pues, por medio de la forma, que es acto de la materia se hace ente en acto, ¿no? Eso es metafísica, ¿verdad? La forma, por medio de la forma, que es el acto de la materia. O sea, la forma hombre en Sócrates es el acto cuiditativo y el acto entitativo. O sea, acto entitativo porque existe y acto cuiditativo porque identifica. La forma hombre en Sócrates es el acto cuiditativo, a la vez entitativo, de la materia que hay en Sócrates, de la autonomía existencial que hay en Sócrates. Entonces, el acto, lo mismo podríamos decir de una piedra. La piedra, uno podría decir es un concepto. Si es un concepto, está en nuestra mente como una intención lógica, como un género o una diferencia o una especie. Y ese concepto piedra se le corresponden piedras reales de este mundo. Y esas piedras reales de este mundo no son formas sin materias, son formas que no le llamamos piedra al agua ni al aire, sino que hay unas notas, Tomás le llama notas individuantes, es la palabra que utiliza Tomás. Hay unas notas individuantes propio del concepto piedra y que están determinando la indeterminación de la materia que no es piedra, pero que está en la piedra. Digo que no es piedra porque esa misma materia que ahora está siendo piedra
puede dejar de ser piedra y convertirse en otra cosa. Y en ese sentido, es mientras tanto, mientras lo es piedra. Y en ese sentido, hablamos de una determinación de un acto. La determinación es un acto cuiditativo de la forma a la materia indeterminada que está en la piedra, que no sabemos lo que es, porque esa piedra hubo un tiempo que no era piedra, aunque la materia que está en ella siempre ha estado en este mundo a la luz de Aristóteles, y hubo un tiempo en que dejará de ser piedra, pero seguirá siendo materia, y en ese, porque la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y en ese sentido, aunque la materia no sea principio de conocimiento, la conocemos por lo que tiene de piedra, no por lo que tiene de materia. Ahora bien, eso que tiene de piedra es un acto determinativo de esa materia. No estamos hablando de una esencia sin materia. Al decir piedra, estamos hablando de una determinación, de un acto determinativo de la forma con respecto a la materia. Y si se nos pierde este punto, de que al final, cuando manejamos conceptos, estamos al final manejando determinantes de la materia, entonces se nos pierde la materia intrínseca a la esencia. La forma es el acto determinativo de la materia. En el momento que deja de ser acto determinativo de la materia, ya no es nada, ya no es esencia. Serían, digamos, definiciones matemáticas o definiciones, no sé, idealistas, ¿no? Ideas que pueden ser legítimas en el mundo del hombre. Por ejemplo, ustedes tienen la idea de ser sacerdotes. No lo son. Esa idea no está materializada. Se va concretizando digamos, en el proceso evolutivo de su ser seminarista. Pero no es una realidad que esté determinando lo que ustedes son, porque ustedes no son sacerdotes. A lo más lo determina en potencia, como posibilidad. Está la materia, pero no lo determina en acto. O sea, la forma no es un acto determinativo. Cuando la forma es un acto determinativo de la materia, cuando ya ustedes sean sacerdotes. Y en este caso, no dice Tomás, así pues, por medio de la forma que es el acto de la materia se hace ente en acto. Entonces la materia sí, o sea, ustedes son materia en tanto que están en potencia o están ustedes todo lo que se requiere, así como en las tablas está todo lo que se requiere para hacer una casa, en ustedes está todo lo que se requiere para ser sacerdotes. Si la materia es apta, es materia. Si no es apta, no es materia. Por eso la materia es lo que se llama potencia. Es lo que está preparado para ser algo. Entonces, la materia se hace ente en acto. ¿Y cuándo logra hacerse ente en acto? Cuando está determinada, cuando ya es sacerdote, cuando ya alcanza lo que es. Entonces, cuando hablamos de formas determinantes, estamos hablando de formas que están actualizando la materia, que están sacando la materia de su potencia y dándole su realidad determinante, su realidad entitativa. Entonces dice Tomás, por eso se hacen ente. Salen del no ser al ser, se convierten en ente de primer modo. Ustedes no son sacerdotes en el ente de primer modo, son sacerdotes en el ente de segundo modo. ¿Por qué en el ente de segundo modo? Porque el sacerdocio no está en ustedes de forma actualizada, de forma determinante. Ya he ahí un sacerdote. Estoy hablando del sacerdocio ministerial, no estoy hablando del sacerdocio real, bautismal. Entonces, como eso no está en ustedes, entonces ustedes no están determinados. Y al no estar determinado, la forma determinante no se puede conocer como un acto de la materia que ha sacado a la materia de su indeterminación y la ha llevado al mundo de los entes de primer modo. De tal manera que no se puede hablar de entidad ni de esencia. La esencia se encuentra en el ente de primer modo. No se puede hablar de entidad ni de esencia hasta que
no lleguen a ser sacerdotes. No se puede hablar de entidad ni de esencia hasta que no se alcance lo que se llama la materia, hasta que no se saque a la materia de su indeterminación. Por eso, el sacerdocio de ustedes, Luis es sacerdote. Eso no es una idea platónica. Platónicamente, ustedes todos son sacerdotes. Platónicamente, todos ustedes son naves y son superhéroes. Platónicamente hablando, todo lo que yo diga de ustedes puede ser verdad porque yo no salgo de la idea. Pero cuando yo estoy hablando no de ideas, sino de determinaciones, que es el acto de la materia, y digo, ustedes son seminaristas, la palabra seminarista en mi mente es en ustedes una forma determinante de la materia que ha sacado esa materia de su indeterminación y lo ha llevado a ustedes a ser ente, le ha llevado a la categoría de ente de primer modo. Adelante. Sí, entonces el ente no puede ser acto sin la materia y la materia no puede ser ente sin acto. El ente no puede ser acto sin la materia. Bueno, estamos hablando de la sustancia compuesta. El problema que aquí hay de fondo es que lo que crea el acto es la existencia, no la materia. Lo que pasa es que eso es una pregunta metafísica, ¿no? Lo que crea el acto es la existencia. Ahora bien, Aristóteles no conocía la existencia como acto, conocía la materia. Por ejemplo, ¿de dónde viene la existencia de una casa? Decía Aristóteles, de la madera. Si tú no tienes la madera, tú no puedes hacer que una casa exista. ¿De dónde viene la existencia de una mesa? De la madera. Si tú no tienes la madera, no puede hacer que exista la mesa. Aristóteles entiende que la existencia es un atributo de la materia. Para Tomás de Aquino, acto es existencia, no es materia. Los ángeles, aunque no tengan materia, y las almas humanas y Dios y los demonios son existentes, sustancias simples, sin materia, pero no le viene para ser ente, porque son entes de primer modo. Las sustancias todas son entes de primer modo, la divina, las angelicales, las celestiales, las demoníacas, aunque sean entes, no son materiales. Entonces, no le viene, a la luz de Tomás, no le viene la entitatividad de la materia. A la luz de Aristóteles, esa respuesta sería correcta. Sin materia no hay ente. Se necesita materia para que haya ente. Bueno, tendríamos que decir que hablando de la materia, de la sustancia segunda, que fue lo que Tomás nos dijo desde el principio, en la sustancia segunda, en la sustancia compuesta, encontramos la materia y la forma. Hablando de la sustancia compuesta, la respuesta podía ser válida. En la sustancia compuesta no puede haber entitatividad, entidad sin materia. La materia es un ingrediente necesario de la sustancia compuesta y por lo tanto de la entidad de la esencia compuesta y de la misma sustancia compuesta. Se es ente en el mundo de la sustancia compuesta gracias a la materia. Sin la materia no hay sustancia compuesta ni hay ente. Bien, seguimos. Así pues, releo el texto. No puede decirse tampoco que la esencia signifique una relación existente entre materia y forma o algo sobreañadido a ellas, porque esto sería por necesidad un accidente extraño a la misma cosa. Y no se conocería esta cosa mediante ella, o sea, estaría conociendo tú una sombra, no una realidad, algo que está añadido, no estuviera tú definiendo. La definición determina la materia, la definición me trae la materia. Ese es el dictus, ¿no? La materia entra en la definición de la sustancia compuesta. Ese es el dictus. Ajá. Una duda antes que usted siga. Adelante, adelante, te oigo.
Una duda que tengo ahorita, antes que usted pase a otro tema, es que, como usted decía ahorita, que la materia sola no es esencia, ya que la cosa por su esencia es conocida y que la materia no es principio de conocimiento. Ahora bien, mi pregunta es, ¿la forma sola puede ser esencia? En ese tema en que estamos, ¿no? Ni la sola materia, ni la sola forma, sino el compuesto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no la sola forma? Porque caeríamos en Platón, estuviéramos conociendo ideas. Superman sería una realidad, Blancanieves sería una realidad, porque son ideas, no son determinantes de la materia, sino que son ideas en mi mente. Si yo conozco la idea que yo tengo de ti, y para mí tú eres una persona, qué sé yo, digamos, despreciable, por el hecho de que yo lo sienta y lo crea, entonces ya tú eres despreciable. No porque tú lo seas en sí, porque mi desprecio tal vez si a ti te estudian no lo van a encontrar. De que, ay, sí, mira, lo despreciable del seminarista, ¿dónde está? No. El hecho de que yo te desprecie, eso es subjetivo, eso soy yo que lo pongo. Ahora, si yo digo que tú eres seminarista, eso es objetivo, aunque yo no lo diga, y aunque yo diga que tú no eres seminarista, eso es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque es material. Y material significa que la materia que está en ti entra dentro del concepto de seminarista. Y cuando yo digo que tú eres seminarista, si yo te defino, la materia entra dentro de la idea. Algo así, ¿no? O sea, la materia entra dentro de la definición. No es lo mismo, yo estoy claro que cuando hablo de Superman, la materia queda fuera de Superman. Pero cuando hablo de ti, la materia entra dentro de tu definición. Entonces, entender esa entrada va a ser un poco compleja porque hay dos mundos de entrada. Hay un mundo de entrada conceptual y hay un mundo de entrada de forma sensible, de la conciencia sensitiva. Bueno, entonces, es un poco complejo, pero hay que seguirlo. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que tener abierta, ¿no? ¿Cómo se entiende la materia dentro de la definición? ¿Qué más? Bien, bueno, entonces, así pues, por medio de la forma, dice, ajá, adelante. Profe, mi pregunta es, ¿qué función cumple la forma en la materia? Bueno, si tú conoces la masilla, Sí, profe. que la masilla, cuando yo le compro masilla a mis hijos, cuando estaban niños, de repente eso era una masa informe. ¿Qué significa informe? Que no tenía forma. Claro que tenía forma, porque si yo digo masilla, ya tiene una forma, tiene la forma de masilla. Ahora, mi hijo hace con la masilla una casita, una sillita, hace una piedra pequeña, hace un muñequito, le da distintas formas. Entonces, ¿qué es la materia? Si este mundo le pasa una bomba atómica y todos nos convertimos en polvo, seríamos como una materia sin forma. Y todavía tendría forma, porque diríamos que es ceniza. Entonces, cuando los filósofos decían que todo es agua, que todo es fuego, que todo es tierra o que todo es aire, ya tenía una forma: agua, fuego, tierra, aire. Si decimos sin forma, estamos entrando en el ápeiron de Anaximandro. No se sabe lo que es. ¿Qué función tiene la forma en la materia? Darle una identidad, decir lo que es, determinarlo, sacarlo de la indeterminación a la determinación, que es lo que le estamos llamando aquí con Santo Tomás de Aquino el acto cualitativo. La materia le da la identidad. Cuando ustedes sean sacerdotes, la forma sacerdote que no está en ustedes le dará a ustedes el acto cualitativo. Lo sacará de la potencia. Ustedes son materia para ser sacerdotes. Y cuando lo consagren, ya no serán materia, serán esencia. ¿Por qué? Porque la materia que está en ustedes dejará de ser seminarista, que es un sacerdote en potencia,
y entrarán al mundo de los entes sacerdotales. Serán sacerdotes reales. ¿Por qué? Porque la forma sacerdotal lo estará ustedes determinando como sacerdotes reales y no como sacerdotes potenciales. Dejarán de ser posibles para ser reales. Entrarán al mundo del ente de primer modo, al mundo de la identidad. ¿Qué hace la forma en la materia? Le da lo que son, pero siempre perteneciendo a la materia. Aquí esta pertenencia la estamos viendo como determinación. Bien, adelante. Entonces decíamos que cuando hablamos de los accidentes, utilizábamos mucho el concepto de pertenencia, ¿verdad? Pertenencia ¿a quién? A la sustancia. Y cuando hablamos de la sustancia, decíamos pertenencia. ¿Pertenencia a qué? Decíamos pertenencia al mundo del espacio compartido. Por lo menos, hablando del concepto de pertenencia, porque al entender la sustancia y la esencia, no se puede decir que la esencia y la sustancia le pertenezca a la materia, sino que con la materia, integrando a la materia, pertenece al mundo del espacio compartido. Ahora, cuando hablamos de la forma en cierto modo le pertenece a la materia. No es que le pertenece, sino que la determina. Los accidentes le pertenecen al compuesto de materia y forma. Y la forma no le pertenece a la materia, sino que determina a la materia. La determina con lo que se llama el acto cuiditativo, dándole la cuididad. ¿Qué son? ¿Qué eres? ¿Eres agua? ¿Eres fuego? ¿Eres tierra? ¿Eres hombre? ¿Eres animal? ¿Eres vegetal? ¿Eres un dios? El qué eres es una determinación de la materia. ¿Qué hace la forma? Saca a la materia de su indeterminación, otorgándole una cuididad, otorgándole un acto cuiditativo, otorgándole una identidad. Si no logramos entender esto, no vamos a entender cómo entra la materia en la definición. Todavía esta explicación no es el cómo entra la materia en la definición. Estamos hablando de una afirmación previa. Para poder entender cómo la materia entra en la definición, primero estamos viendo que la materia entra en la composición de la esencia. ¿Cómo entra la materia en la composición de la esencia? Como realidad determinada, como una, llamémoslo así, un receptáculo determinado por la materia que le da la identidad. La materia es sacada por de la potencialidad al acto, gracias a la identidad cuiditativa proporcionada por la forma. Bien, continuamos. Así pues, por medio de la forma, que es el acto de la materia, que no era acto, era potencia, el seminarista, que no es sacerdote potencia, no es, se hace ente en acto. Cuando tú eres consagrado, ya tú no eres un posible sacerdote, eres sacerdote, ya lo eres. Antes de tú entrar al seminario, tú no eras seminarista. Cuando entraste, dejaste de ser materia para convertirte en acto. Eres un seminarista en acto, actuando. Acto significa estar en el mundo de la realidad. Y por lo tanto está en el mundo de los entes de primer modo. Porque la forma actúa en las cosas determinando la identidad. Determinando. La palabra determinar es aristotélica. Determinando. En la palabra de Tomás es actualizando. Acto cuiditativo. Y la palabra aristotélica es determinando. Entonces, la forma en ustedes, seminaristas, es determinante de lo que ustedes son. Lo saca de su no sabemos que son ustedes. Ustedes son seminaristas, no porque yo lo diga, sino porque el acto, la forma seminarista, está a ustedes determinándolos, sacándolos de su indeterminación como no seminaristas,
a su ser seminarista. Ese acto cuiditativo en Tomás es el acto determinativo en Aristóteles. Acto cuiditativo en Tomás, determinación o acto determinativo en Aristóteles. Repetimos, es una mirada óntica, una mirada metafísica, más que noxiológica, pero que está dentro de la nociología para poder entender el cómo entra la definición. Recuerden que nuestra pregunta es cómo entra la materia en la definición. Ahora estamos viendo cómo entra la materia y la forma en la composición del compuesto. No hemos salido de ahí. No hemos entrado a la definición, no hemos entrado al pensamiento. Recuerden que hay materia y forma tanto en las cosas como en las mediaciones. No hemos entrado en las mediaciones conceptuales, en las intenciones lógicas. Todavía estamos viendo la materia en el mundo de las cosas. Por lo cual, aquello que le sobreviene a la materia, no le da a la materia el ser en acto de modo absoluto. O sea, cuando decimos absoluto y relativo, decimos existencia separada y relativo, existencia dependiente. Los accidentes existen de forma, tienen el ser de forma relativa. ¿Por qué? Porque no existen en sí, sino que existen en otro. El color, el tamaño, la forma. Ahora, las piedras, los animales, la gente, existen de forma absoluta. Entonces, cuando hablamos de la forma determinante, la forma determinante da el ser a la materia, pero no se lo da de forma absoluta. Algo así como que viene la identidad de cuando un ingeniero quiere hacer una casa, la casa no comienza a existir sin la madera. Dije, pero mira, la casa del ingeniero apareció como una magia. No, la forma no le da a la materia una existencia absoluta, dejando la materia afuera. Al contrario, la forma se completa con la existencia de la materia. Recibe existencia de la materia y le da a la materia su ser cuiditativo y recibe de la materia su ser entitativo. Cuando digo ser entitativo, hablo de existencia. Cuando digo ser cuiditativo, hablo de forma. La materia le da a la forma su existencia y la forma le da a la materia su identidad. Por eso dice Tomás, es demasiada filosofía empaquetada en este punto, aunque no es nuestro tema, es un precedente. Pero bueno, demasiada filosofía, por lo cual aquello que le sobreviene no le da a la materia el ser en acto de modo absoluto, sino el ser tal cosa, la cuididad, no la existencia, el modo absoluto, sino la identidad, el ser tal cosa, la cuididad, ¿qué son? En acto, el acto cuiditativo, no el acto entitativo. El acto entitativo viene absoluto, es la existencia. Y el acto cuiditativo, cuiditativo es el determinativo, es el tal cosa, la identidad, la forma en la materia. O sea, en la composición de la materia y la forma hay dos actos. El acto entitativo que trae la materia a la luz de Aristóteles y el acto cuiditativo que trae la forma. Entonces tenemos que el acto no es absoluto, sino que es relativo. El acto, del mismo modo que ocurre con los accidentes, como la blancura, hace lo blanco en acto. Al final, si tú dices que Sócrates es blanco, y si Sócrates deja de ser blanco, sigue siendo Sócrates. Si tú haces una casa de madera, si tú rompes la casa, sigue siendo madera. O sea que la existencia está dada de modo absoluto en la materia, pero no, lo que tú le quitaste fue la forma, la cuididad, la determinación, el acto cuiditativo. Del mismo modo que ocurre con los accidentes con la blancura, que hace lo blanco en acto. Claro, es blanco mientras es blanco, pero si tú le quitas la blancura, sigue siendo materia, sigue siendo Sócrates. Si Sócrates deja de ser filósofo, sigue siendo hombre.
si la madera deja de ser blanca, deja de ser casa, sigue siendo madera. ¿Por qué? Porque la existencia absoluta la tiene. Lo que le da la forma no es la existencia, el acto entitativo, el modo absoluto, sino que lo que le da es el acto cuiditativo. Por lo tanto, cuando se adquiere una forma determinada, no se dice que es engendrada de un modo absoluto, sino relativo. Repito eso último. Por tanto, cuando se adquiere una forma determinada, yo diría determinante, cuando la forma que no se sabe, cuando la materia que es indeterminada y no se sabe lo que es, que no es agua, no es fuego, no es tierra, no es aire, recibe una forma determinante, comienza a ser agua, comienza a ser fuego, comienza a ser tierra, es animal, es hombre, es cosa. Cuando la materia adquiere una forma determinante, no se dice que es creada, engendrada, creada de un modo absoluto, como que salió de la nada al ser, sino de un modo relativo, como los accidentes a la sustancia. La forma es a la materia, como los accidentes a la sustancia. La materia tiene su absolutez, su independencia, su ser primera antes, su ser anterior al compuesto. La materia es anterior al compuesto de materia y forma. Antes de tú hacer la mesa ya existía la madera. Antes de tú ser sacerdote ya existía el seminarista. De tal manera que el sacerdocio no le da al seminarista el ser sacerdote de forma absoluta, como que no existía y ahora el sacerdocio se hizo carne y habitó entre nosotros. No, ya existía el seminarista. Lo que es, la materia ya venía existiendo, existía el acto entitativo. Lo que le da la forma es el acto cuiditativo. Determina lo que no era en un nuevo ser que no existía. No existía el sacerdocio, pero existía el acto entitativo receptor de ese sacerdocio. Cuando tú eres sacerdote, se une el acto cuiditativo, el sacerdocio, con el acto entitativo. La materia del seminarista, que dejará de ser seminarista para convertirse en otro acto cuiditativo. El seminarista traía el acto cuiditativo seminarista, que lo pierde cuando es sacerdote, convirtiéndose en acto cuiditativo sacerdote. Ahora bien, el acto entitativo que estaba en el seminarista, el hombre, sigue estando en el acto entitativo del sacerdote, del sacerdocio. La materia sigue. El mismo hombre que era seminarista es el mismo hombre que ahora es sacerdote. Se perdió el acto, cambió de ser seminarista, acto cuiditativo, a ser sacerdote, acto cuiditativo. Pero permaneció la materia, el ser hombre. Cuando tú destruyes la casa, la madera que estaba en la casa sigue siendo madera. Se perdió la casa, pero no se perdió el acto entitativo. No se perdió la madera. Bueno. Adelante. Profesor, en este caso, cuando usted dice el acto intentativo y el acto cualitativo. Por ejemplo, cuando es seminarista es el acto institutivo. Es decir, que el acto institutivo viene siendo la fase inicial o el acto inicial de algo en potencia a un acto el cual ya va a ser de una forma, va a ser definido, pero también absolutamente se va a quedar de esa forma de manera indefinida, ¿verdad? O de manera definida ya para siempre, sacerdote eterno. Por decir, ¿sí o no? Bueno, lógicamente que yo he estado tomando el ejemplo del sacerdocio, ¿no? Pero el concepto de sacerdote eterno, eso ya no es una dependencia del hombre como naturaleza, sino que eso es un don de Dios. Dios
no aparta sus regalos, ¿verdad? Y ni tampoco no deja de cumplir su palabra. En ese sentido, entendemos que el sacerdocio es eterno, no porque sea algo que podamos encontrar ni filosóficamente hablando, ni teológicamente, ni científicamente hablando. Lo eterno del sacerdocio ya viene siendo algo teológico, ¿no? Algo que llegamos a esa verdad por la fuerza de la fe. Ahora, Perdón, profe, pero no es por ahí que yo voy. Yo dije así, pero yo dije sacerdote eterno, pero en realidad yo quiero dejar dicho, el intentativo es la proyección que nosotros tenemos hacia el sacerdocio. Ahora, cuando nosotros llegamos al sacerdocio, ya esa es la parte cualitativo cuantitativo que te dice, o sea, la fase final hasta donde nosotros estamos proyectados llegar. O sea, es la fase donde ya nosotros nos definimos nos definimos con el objetivo que buscábamos alcanzar, que era ser sacerdote. Es donde yo quiero llegar. O sea, llegar en el sentido de enfatizarme en un inicio, pero también en una fase final. Indicativo, mi proyección A. Cualitativo, la finalidad a lo que busco llegar. No sé si me doy a entender. No es así como se debe entender, no. El acto entitativo no se mira como una potencia, sino como una existencia. Por ejemplo, tú eres seminarista, pero entiendes el acto entitativo de la existencia. Cuando tú llegues al sacerdote, tú sigues siendo un acto entitativo como hombre, pero si a ti te matan, tú sigues siendo un acto entitativo. Deja de ser hombre, pero sigue siendo existencia absoluta, separada, no existencia accidental, sino existencia, acto entitativo, existencia suficiente de existencia, claro, siempre con una forma. De tal manera que sea sacerdote, sea cadáver, sea seminarista, sea estudiante, te quemen y te convierte en carbón, en ceniza, el acto entitativo está en que tú existes y esa existencia no va a desaparecer ni se va a entrar en una aniquilación. ¿Y qué pasó? Desapareció. ¿Y dónde está la ceniza? Desapareció, ya no existe nada. Eso no existe. Lo que existe es el acto entitativo, una suficiencia de ser en el orden de la existencia. Ahora, el acto cuiditativo es toda la forma. Sacerdote, hombre, cadáver, carbón, cuando te quemaron, todo eso ya serían actos cuiditativos. El acto cuiditativo es el que es una potencia que se convierte en acto. El acto cuiditativo es potencial, pero el acto entitativo es la existencia de esos actos cuiditativos. Ahora, como ese acto no existe, bueno, se nos acabó el tiempo. Seguimos entonces, muchachos, en la próxima sección. Adiós.